Grabar. Y pues nuevamente bienvenidos a esta la lección 2 del curso. Este curso se llama Ley y Evangelio en el Ministerio. Ustedes ya han estudiado lo básico de la ley y el Evangelio, pero hoy, bueno, en este curso queremos ver aplicaciones directas a, a cómo vamos a aplicar ley y evangelio en el día a día, en el ministerio, en el hogar, en el espejo, con la persona en el espejo también, que es muy importante. Ese punto vamos a tocar el día de hoy, junto con con un repaso de la lectura que les encargué, que bueno, para mí fue muy interesante. Em, le voy a pedir, Álvaro, ¿nos podría abrir la reunión con una oración, por favor, querido hermano? Sí, señor. Ok, gracias. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia en esta reunión. Gracias porque tu Espíritu Santo nos va a guiar. Guía a Joel y guía a cada uno de nosotros en las participaciones que vamos a tener. Que tu palabra esté presente y que sea la guía para ello. Que el tema que nos compete, la ley y el Evangelio, sea de edificación para nosotros y que nos permita utilizarlo permanentemente con la gente que nos encontramos y tratamos. Señor, no se trata de más conocimiento, sino de vivirlo en nuestra propia vida. Así que guíanos, Señor, guíanos en este aprendizaje. Te damos gracias por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Pues nuevamente, pues este curso es para que pues el servidor, el líder cristiano en el ministerio enseña la palabra, la aplica correctamente, ambos, ley y evangelio, a las situaciones diarias que nos enfrentan en la iglesia, en la comunidad, o sea, fuera de la iglesia, digamos, y también en el hogar, ¿ok? En la vida familiar y en la vida personal, ¿verdad? Bien, yo deseo que ustedes crezcan en su habilidad de manejar un texto bíblico, identificando ambos, ley y evangelio específicos. Ese término, ley específica y evangelio específico, espero que vamos a dedicar un buen tiempo a ese tema. No se preocupen en este momento de ello. Y también de determinar en la casuística. ¿Qué es la palabra casuística? Creo que la aprendí del pastor Henry. Había escuchado algo parecido en inglés, pero casuística es simplemente casos, tratando con casos. ¿Cómo aplico ley y evangelio a este caso? Pero pues se me pegó la palabra casuística y dije, bueno, esto es nivel seminario, voy a usar la palabra casuística. No, ustedes ya me conocen, soy hombre común. El, el, em, pero bueno, también sí, cuando estamos aconsejando a otros, analizando cómo saber si la persona, si el caso se necesita ley o evangelio. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios al efecto en este curso. Bien, ustedes en una lectura leyeron acerca de una tesis. Estas no son las 95 tesis de Lutero, no, no. Tesis es como de, esto es algo que propongo y como en un punto clave y, pues para dialogar. La tesis uno de la lectura decía, contenido doctrinal de toda la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, consta de dos doctrinas fundamentalmente distintas, la ley y el evangelio. ¿Ok? Esa es la tesis uno. ¿Tesis uno de qué? Es de un libro, queridos amigos, un libro escrito por C. F. W. Walther. En el mundo teológico no es así como muy conocido, pero yo diría que en los círculos luteranos en el siglo XIX, sobre todo en Alemania, en Estados Unidos, sí, llegó a ser un teólogo principal de la época. ¿Quién era?
nació en Alemania y se puso a estudiar mucho los escritos de Lutero, pero lo que pasa es que él estaba pastoreando miren, en aquella época en Alemania, las iglesias, todas las iglesias eran del gobierno y eran, entre comillas, luteranas, pero nada, muy, muy poco tenían que ver con Lutero. Muy, ya, digamos que muchos ya se estaban muy alejando de la palabra de Dios. Eran iglesias muy liberales en varios sentidos de la palabra. Entonces, pues él no estaba, empezó a leer más y más las escrituras, estudiaba Lutero y dijo, esto es lo que a ver, el gobierno que está controlando la iglesia y nos está diciendo otras cosas que no son de la palabra, pues no, esto no está bien y no tenían mucha libertad religiosa como para hacer lo que querían. Así que muchos creyentes se fueron a Estados Unidos en busca de libertad religiosa, entre otras cosas. Y bueno, entonces se fue a Estados Unidos con muchos otros alemanes. Esa época hubo una gran migración alemana europea por lo general a Estados Unidos, así que él se estableció como en medio de Estados Unidos, el estado de Missouri, em, y de ahí nació un grupo de luteranos. Hoy en día todavía hay un sínodo que se llama el Sínodo Luterano de Missouri. Es ese grupo. Eran por un tiempo en, en compañerismo con eh, Academia Cristo nace de un grupo de luteranos que se llama Wells. Wells es del estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos. Y por un tiempo estaban juntos aquellos grupos. Estaban en compañerismo, eran dos sínodos distintos dentro del mismo país, pero practicaban, intercambiaban pastores y todo, compañerismo de pleno. Pero después de un tiempo hubo una separación por razones doctrinales. Estamos hablando de hace unos 60 años, en 1960. Pero bueno, así que en aquel tiempo Wales, Missouri era pues lo mismo, eran los luteranos confesionales en Estados Unidos. Fue el primer presidente de aquel sínodo de Missouri. Hoy en día tienen seminarios luteranos todavía, no solo en Estados Unidos, pero por ejemplo en Argentina hay uno que se llama así, creo que en Buenos Aires hay un seminario Concordia, hay un seminario Concordia, creo que en República Dominicana y muchos países latinos mandan sus seminaristas ahí a estudiar. Seminario Concordia en República Dominicana y bueno, es ese grupo. Entonces él, bueno, murió en 1887 en Estados Unidos. Él escribió un libro que se llama La distinción entre la ley y el evangelio. Pero investigando un poco vi que, en realidad no era un libro que él se sentó a escribir. Dio una serie de charlas para el cuerpo estudiantil. Era como los viernes de la noche que pues en ese entonces no tenían celulares, televisor, pues ¿qué hacían? Pues se juntaban a hablar de teología, se juntaban quién sabe, a tomar una cervecita, no sé qué hacían, pero em, se juntaban y el doctor Walter, el pastor Walter, profesor, daba charlas acerca de la distinción entre ley y evangelio y llegó a ser yo creo que unos de los alumnos estaban tomando apuntes y juntaron toda la información que estaba repartiendo y como no tenían YouTube para grabar y subir la grabación de la charla, pues tenían que anotar. Y cuidadosamente editaron, pues ya, y pues ahora se ha publicado y pues
Ese libro es un clásico entre los seminaristas de la fe luterana hasta, sí, los de Wells. Los profesores hablan de este libro, porque es todo un libro acerca de ley y evangelio, perdón. Así que la distinción apropiada entre ley y evangelio, ahí como les decía. Em, Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta serie de charlas? Porque en realidad el pastor Walter estaba preocupado por lo que estaba viendo en el mundo cristiano a su alrededor y él quería preparar a los seminaristas para predicar y enseñar bien la palabra, pero también quería advertirles de los errores comunes en estos temas. Así que pues, aunque estamos aquí 150 años después, o más de 150 años después de Walter, leemos el libro y parece que está hablando de hoy. Es muy relevante su libro para nuestra época. Les voy a compartir el libro. No es, si quieren una copia oficial, creo que se puede comprar en línea la versión electrónica o copia dura, pero lo que yo tengo es una copia que el hermano chileno, Andrés San Martín Arrizaga, ha traducido, editado, circulado. Así que esa es la copia digital que yo tengo y puedo compartir libremente. Las otras versiones tal vez hay que pagar o no sé qué. Pero bueno, Por favor, sí, sí, por favor. se lo voy a compartir el libro completo. Es bastante, es largo, pero es bastante interesante. Ahora, entonces, hoy, pues, ¿qué vamos a hacer? A base de esa primera charla, no vamos a leer todo el libro en este curso, pero voy a seleccionar algunas lecturas de su libro, de otros libros acerca del Evangelio que son muy, muy interesantes. Así que a base de la pequeña lectura que yo les encargué, vamos a hablar hoy de las similitudes y diferencias con la ley del Evangelio y quiero meditar unos minutos de cómo podemos nosotros practicar ley y Evangelio con nosotros mismos, o sea, yo conmigo mismo, cómo aplico ley y evangelio a Joel Sutton. Que tal vez suena raro, pero vamos a ver. Ok, repasando, el doctor Martín Lutero que dijo que si ustedes dominan este tema, van a ser verdaderos doctores de teología. Dijo, el hombre que es capaz de separar la ley del evangelio debe ser llamado un doctor de las sagradas escrituras. Evangelio, yo creo que apuramos un poco la definición del evangelio la vez pasada. Yo estaba diciendo, a mí me gustó mucho uno que de tal manera, en el libro teológico de tal manera que decía que el evangelio es todo lo que Dios hizo, hace y hará para nuestra salvación. Me gustó mucho esa definición. Esa es una definición un poco más larga y me gusta porque incluye aquí Lutero, la obra de Cristo. Dice, la palabra de Dios, el Evangelio, no exige ninguna obra de nosotros. No manda hacer nada, solo nos pide recibir la gracia ofrecida en el perdón de los pecados y la eterna salvación. Y estar contentos de que así lo estamos recibiendo. Wow, wow, es un verdadero regalo, ¿ok? Ahora, lo que tienen en común la ley y el evangelio, que ahora esto es una oportunidad para ustedes compartir sus observaciones. Así que primero, ¿qué tienen en común la ley perdón, y el evangelio? No puedo hablar bien hoy. ¿Qué tienen en común según su lectura? Comparte uno nomás, solo uno. Félix, después Vivi, a ver quién más quiere compartir uno. Félix, comparte una de las similitudes que encontró usted. La ley y el evangelio, ambos son palabras de Dios. No son invenciones Ah. humanas, sino revelación divina con autoridad. Ujú, ujú.
Sí, o sea, ambas son inspiradas por Dios, ambas provienen de la boca de Dios. Ujú, ujú. Es palabra de Dios, tanto la ley como el evangelio, ¿ok? Bien, bien, bien. Eso es muy importante. Son en cierta forma igual de importantes, pero bueno, vamos a ver también las diferencias. Eh, una segunda similitud, Viviana, y después Juan, la tercera sí, una tercera. Sí, ¿Vivi? sí, las diferencias, hay distintas No, entre la ley y el sí, evangelio, pero a la todavía, vez sí. Pe- ambas, perdón, sí, ¿sigo? no la interrumpo, sí, sí, pero una similitud, ¿verdad? Sí, que las Perdón, dos perdón. se complementan. Se ¿Puede ser? complementan. Ujú, ¿En qué No sentido, puede, Vivi? y porque no se puede llegar a la salvación, no se puede necesitar al Salvador si uno no reconoce que por sí mismo no se puede salvar. La ley nos muestra que somos imperfectos y Dios exige perfección y obediencia. Entonces, primero yo tengo que recibir la ley para darme cuenta que por mis propios méritos no puedo ser salvo y que tengo que ir a Cristo como Salvador, a donde recibo por gracia el perdón. Entonces, no pueden ir separadas, tienen que ir juntas. Eso es lo que yo entendí. ¿Está Excelente, bien? excelente. Sí, súper bien. Este concepto, amigos, de ley y evangelio te va, es como, es una clave para entender toda la Biblia, porque como nos dice Vivi, parece a veces que la Biblia se contradice. Pero no, es simplemente estamos viendo a veces las formas desde la perspectiva de la ley y desde la perspectiva del evangelio, pero no, no es una contradicción. Dios no se contradice, se complementan la ley y el evangelio. Ok, muy bien. Creo que yo tenía esa en número 5, así que todavía no la voy a poner en la pantalla. Una tercera similitud, Juan. Las dos son igualmente necesarias. Sin ley no se puede entender el Evangelio y sin el Evangelio la ley no nos aprovecha para nada. Mm, hay un mega pastor en mi tierra, Juan, que creo que está en Texas y llena los estadios, pero él dice, no, pues en mi iglesia no hablamos de pecado porque pues no, la gente ya sabe, ya siente su pecado, no necesitan escuchar más de acerca de pecado, así que nosotros hablamos del amor de Dios en nuestra iglesia. A veces uno rasga los oídos de la gente, ¿verdad? Con lo que quieren y evita lo duro, ¿verdad? Solo para juntar gente. No, no caigan en esa trampa, hermanos. Necesitamos. Jesús no dijo, pues hagan discípulos bautizando y enseñándoles a obedecer la mitad de lo que les enseñé. No, dijo todo lo que os he enseñado, todo, ley, evangelio. Yo recuerdo en el seminario y yo traía un concepto de que, ok, mis prédicas tienen que ser 50-50 ley y evangelio. Y empecé a leer a veces las enseñanzas de Jesús y digo, chis, a veces Jesús es como, uy, 90% ley, un chiqui, solo un verso de evangelio, 10% de evangelio, o a veces está todo lo contrario, pero pues Jesús tenía sus razones, ¿verdad? Siempre cuando te fijas, ¿a quién estaba hablando Jesús en este verso? ¿O cuál es el contexto? ¿O qué situación estaba pasando para que Jesús les diera más ley, más evangelio? Pero pues eso también vamos a hablar en este curso de cómo saber.
Vamos a ver. Listos. Entonces, em, nos hacen falta las dos. Las dos son palabra de Dios, las dos se complementan. Félix quiere compartir otro, ya tenemos tres. Ambas obran en el corazón por el Espíritu Santo, aunque Mm, con efectos distintos, son instrumentos del mismo Dios. amén, amén. A mí se me ocurre, perdón, no había preparado este verso, pero em, creo que Jesús la noche antes de ser arrestado dio un discurso, una enseñanza muy, muy larga a sus discípulos, explicándoles pues mucho acerca de la obra del Espíritu Santo. Como que él les estaba animando, pues viene el Espíritu Santo. Y saben, una de las cosas que dijo Jesucristo esa noche en Juan 16 8 a 11, Jesús dice, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio, bueno, así dice una versión, y de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y es de, bueno, así que está diciendo que ¿quién va a obrar esa convicción en la gente de su pecado? Pues el Espíritu Santo. Así que siempre hablamos de que, pues es que el Espíritu Santo obra la fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y a veces solo pensamos en el Evangelio, lo bonito, pero también es el Espíritu Santo obrando por medio de la ley, ¿verdad? A veces, y eso es en la palabra. Lo curioso es que la ley también, vamos a ver en las diferencias, no solamente está en la Biblia. Eso es algo muy curioso de la ley. Ok, pero eso ya me adelanto. Nos falta un punto de las 5 similitudes que venían en la, la lectura. Em, Tal vez es Pastor, ¿puedo? obvio. Luis, por favor, Luis. Las dos tienen como fin la salvación. Eso. Exactamente. Ups. Ay, no, tal vez rebrujé la lista, pero bueno, eso fue el punto 4 que yo tenía, lo que acaba de mencionar Luis, es que se debe compartir las dos para la salvación del mundo, o sea, las dos. Em, bueno, no sé si tocamos la 3 aquí en la lista, pero pues hay un malentendido. A veces la gente cree que, la ley es el Antiguo Testamento y el Evangelio es el Nuevo Testamento. Y es de, bueno, entiendo de dónde viene esa idea, porque sí hay mucha ley en el Antiguo Testamento, sí hay. Y el verso que dice, la ley fue dado por Moisés, pero la gracia, ¿verdad? En Jesucristo es como, ok, eso da de entender que ok, en realidad hemos conocido plenamente el Evangelio en Cristo, ¿verdad? Entiendo, pero la verdad es que hay Evangelio en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando dice, yo pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Y bueno, después dice, su simiente, alguien que viene del cuerpo de la mujer aplastará tu cabeza, serpiente, ¿verdad? O sea, ese es evangelio ya desde Génesis 3:15. Así que no es correcto decir que, el evangelio es del Nuevo Testamento, la ley, porque también hay mucha ley en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús predica, hay mucha ley también. Jesús no evita la ley. Ok, una pausa. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Similitudes entre la ley y el evangelio. A mí se me hizo interesante este tema de, no lo había visto de esta forma la primera vez que leí el capítulo de, es bueno comparar dos cosas. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferente? Ay. Creo
Creo que está mal mi diapositiva. ¿Qué tienen de diferente? Voy a poner solo una, ¿cómo se dice? Una pizarra blanca y los vamos anotando. ¿Qué tienen de diferente ahora? Las diferencias, mis queridos amigos. ¿Cómo hago para un... ¿Puedo, Se me perdió. Sí, pastor? sí, ¿quién primero? ¿Qué le parece? Uno nomás. Uno La ley nomás. prepara al pecador para reconocer su necesidad de un Salvador y el Ok. Evangelio entrega al Salvador mismo y la certeza de la salvación. Ok, ok. Así que la ley te prepara, ¿verdad? La ley te prepara para la salvación y el evangelio lo entrega. Ok, muy bien, muy bien. Uy, esa es muy chiquita mi letra ahí. Em, ley, evangelio, perdón. Voy a ir anotando mientras ustedes van hablando, pero no soy muy experto en este del... Ok, así que si me aguantan. Ok, siendo médico usted, yo digo que pues es un poco como la ley es no, pues Preparación. sí, diagnostica el problema, ¿verdad? Pero no lo resuelve. No. No, la ley no te sana, no te cura, no te... Eso viene con el evangelio, ¿verdad? ¿Ok? Te prepara. Y el evangelio te salva, te entrega la salvación, ¿ok? Voy a poner breve aquí. Ok, Vivi, gracias, doctor. Vivi, creo que Vivi levanta la mano. A ver, hermana, no le escuchamos. Después, Está. Juan, La ahí va. ley, sí, la ley nos dice lo que debemos hacer, que debemos Ujú, cumplir, que debemos hacer. Y sin embargo, el Evangelio no nos demanda nada. El Evangelio solamente nos habla de lo que Dios está haciendo o lo que hizo, lo que va a hacer. No, no tenemos obligación con el Evangelio. Con la ley sí, hay obligación. Entonces ujú. ahí yo veo las diferencias. También la diferencia la veo que la ley está grabada en el corazón y el Evangelio no, porque uno se siente siempre culpable. El Evangelio después nosotros lo recibimos y lo conocemos, pero no nacemos con el Evangelio en el corazón, nacemos con la ley. Ujú. No debemos hacer esto, no tenemos que hacer aquello. Eso es lo que yo entendí. Claro, claro. Así que ese fue el punto que encontramos. La ley la tienen en cierta forma todos. Nadie tiene excusa, nadie puede decir que, es que no sabía que había pecado contra Dios. No, nadie puede decir eso, es obvio. Dios grabó en el corazón del hombre la ley para que estamos conscientes muy pocos son tan ignorantes para decir que, yo nunca he pecado ni una sola vez en mi vida. Pues muy pocos son tan van a decir eso. Todos sabemos que hemos pecado, no le llaman pecado, no, tal vez le llaman error, o me equivoqué, o quién sabe, pero pues, ok. Y por el otro lado, Vivi, ¿qué nos dijo del Evangelio? O sea, Que el la ley. Evangelio, Ujú, ujú, claro, la ley es lo que debemos cumplir, lo que debemos hacer, lo que Dios reclama. Y el Evangelio no, nos muestra lo que Dios hace, lo que, como dice usted, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Entonces, ujú, Él solamente es gracia, es un regalo, no nos demanda nada, solamente nos ujú, regala esa salvación, ese perdón, sin merecerlos, por supuesto. Pero ujú. esa es la diferencia que se distingue una cosa de la otra. Ajá. Ujú. ¿Se entendió? Claro, claro. Muy bien. Solo que fui lento en anotar la primera vez, así que gracias por repetirlo, Vivi. Juan, por favor, ya tenemos como unos 3 puntos de diferencias, digamos.
La ley y el evangelio ofrecen promesas distintas. ¿Ok? La, ¿Qué nos promete para la ley? la ley nos promete, también nos promete la vida eterna, pero hay que cumplirla. ¿Sí? salvación y vida eterna. Y el evangelio nos promete la gracia y la salvación incondicional. Nos dice, tómala, aquí te la doy, Por la es gracia, tuyo. Sí, Ajá. Sí, por la gracia de Dios, sí, sí. por la gracia y misericordia el de Dios. Evangelio. Pues. Ajá. Justo ayer, no, bueno, hace unos días estaba leyendo con mis hijos el joven rico que viene y dice, ay, pues maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él estaba preguntando esto, este punto que Juan acaba de explicar, de qué debo hacer para heredar la vida eterna. Jesús, pues no, pues tú conoces los mandamientos, ¿verdad? No mates, no robes, no esto, no aquello. Y el joven rico que dice, ay, sí, sí, maestro, bueno, primero Jesús le dice, ah, pues, ¿por qué me llamas bueno? No, no, nadie es bueno, sino solo Dios. Y ese es el punto que no entendió el joven, ¿verdad? Se creía bueno. Pues luego lo de los mandamientos y el joven que dice, ah, sí, claro, maestro, desde chiquito los he cumplido. En serio, qué mentiroso, ¿verdad? Qué mentiroso, qué arrogante decir que, ah, las he cumplido. Sí, no, pues, y Jesús así de, sí, sí, haz esto y vivirás, ¿verdad? Como de, ah, sí, sí, ¿quieres encontrar vida eterna con la ley? Adelante, adelante, inténtalo a ver cómo te va. Ah, pues solo para aclarar, Jesús le dice una cosita te falta. ¿Cuál es? ¿Alguien recuerda? Vende todos tus Vende bienes y todo. dáselo a los pobres. Y ahí Y la cara del joven rico se desvaneció. ¿Cómo iba a vender el joven rico todas las cosas y heredar el reino de los cielos? Él estaba aferrado a sus riquezas. Solamente necesitaba escuchar que estaba bien lo que estaba haciendo. Y a veces quería. queremos, queremos escuchar eso. Y desgraciadamente las iglesias últimamente, hace bastante tiempo, hacen eso. Hablar lo que el pueblo quiere escuchar. Por eso no hay arrepentimiento, no van a predicar la ley porque les molesta a los oídos, porque ellos creen que la ley solamente, yo no maté, yo no robo, yo trabajo todo el día, yo me esfuerzo, yo cuido a mi familia, pero está renegando, está maltratando a la esposa. Entonces, ese es el tema. Dicen que no tienen pecado porque no hacen lo que dicen los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos es un abanico muy amplio. Se mata de muchas formas. Se mata las esperanzas, se mata las ilusiones, frustran con palabras a las personas y matan el esfuerzo, le dicen no vales nada, no servís para nada. Es un abanico muy amplio la ley, no solamente está fijada en los 10 mandamientos. Entonces, ese es el problema que hay que enseñar, que la ley es un abanico grande, muy grande, y que uno tiene que reconocer. Es así. No le escucho, pastor. Abre el micrófono, Joel. Ah, bueno, si me escuchan. Ahí. ahora sí. Sí, Ahora ya. sí. Ok, perdón. Yo creo que pasa lo mismo, que se desconecta algo y no sé qué es. No, qué bueno que me digan. Sí, los errores más comunes son, por un lado, evitan la ley totalmente como nos dice Vivi, o por el otro lado, evitan el evangelio y tratan de lograr todo con la ley.
predican, como llamamos la vez pasada, el evangelio de obediencia, de obedeciendo, dando el diezmo y todo eso, pues ya más o menos te haces digno de la salvación. Ok, bien, creo que nos falta uno o dos puntos más. Creo que venían 6 diferencias en el texto. No sé si las notaron las 6. Nos faltarían dos diferencias con la ley y el evangelio. ¿Alguien anotó algún otro que no hemos hablado? ¿Sí? Y la ¿Alguien? repetimos, la revelación, el contenido de los mismos, las Ok, promesas que ofrecen, sus ok. amenazas, las Ah, funciones y los resultados. sí, creo que serían esos Sí. últimos dos puntos. Ok, las amenazas y las funciones. Vamos a hablar de eso. Pues si quieren aquí, voy a las diapositivas otra vez. Ahí está. Ahí está, pues sí, la forma de su revelación, ya hablamos, ¿ok? Su mensaje, hagan, dice la ley, y el Evangelio dice, no, Jesús hizo las promesas que ofrecen, de sí, haz esto y vivirás, dice Jesús, la ley, pero pues no podemos. No podemos. En esa misma historia del joven rico, los discípulos, es cuando Jesús dice, uff, más difícil es, más fácil es para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y lo dice otra vez. Pero los discípulos entendieron correctamente que él no está hablando solamente de los ricos económicamente. Ellos, entonces, ¿quién se puede salvar, Jesús? Y Jesús dice, sí, para el hombre es imposible. Ese es el punto de la ley, hermanos. La ley debe en cierta forma llevarte a la desesperación de decir, no puedo, no puedo. Eso, ¿han escuchado ustedes un poco de la historia de Lutero, que ahí está en su cuarto, en el piso frío em, del monasterio? Es desesperado porque no puede ser bueno como lo que está leyendo en la Biblia, que Dios quiere. Eso es lo que hace la ley, eso es lo que Dios quiere que sintamos eso, ese momento de esas desesperación de no puedo. ¿Por qué? Porque eso nos prepara para el evangelio. Es que a veces hablan de tocar fondo, ¿verdad? La ley te lleva al extremo de decir, no, no puedo, Dios. Y a Dios se alegra escuchar eso, porque Él ya su evangelio está listo, ya puede entrar ahí, en ese corazón. ¿Cuál es el pobre en espíritu? Jesús habla de pobres en espíritu, ¿verdad? No tiene nada que ver con tu bolsillo, tu cuenta bancaria, tiene todo que ver con tu espíritu, que tú ya estás diciendo, yo no puedo. Si te estás diciendo como los discípulos, entonces, ¿quién puede salvarse? Pues no, nadie. Pero para Dios todo es posible. Jesús dice, para Dios todo es posible. Todo lo puede. Él puede salvar a todos y lo ha hecho en Cristo. Ha ganado la salvación. Ok, también, como vieron en la lectura, sus amenazas. ¿Alguien nos puede explicar un poco de eso, de sus amenazas? Eso venía en bueno, sus consecuencias, por decir, ya en la última página, página 3 de la lectura. Álvaro. No, y es la más breve, pero entonces ahí yo tengo como una especie, no es duda, sino Ujú. que tienen consecuencias distintas. El Evangelio nunca amenaza, solo consuela y la ley es de donde proviene la amenaza, pero con toda la palabra de Dios es de amor y es de un padre amoroso. ¿Qué hace el padre amoroso?
creo que yo lo expliqué o lo decía cuando nos presentamos el martes, disciplina y orden, y yo me dediqué a la disciplina y el orden. Mi padre me formó en la disciplina y el orden, mi madre me formó en la disciplina y el orden, a mis amigos los formaron en la disciplina y el orden, y esa comunidad de amigos que teníamos. Entonces, más que una amenaza, es una forma amorosa de advertirnos la palabra de Dios, ¿sí? En la ley, más que una amenaza, es una advertencia. Yo leí la amenaza y le dije, pero amenaza cuando el papá le está diciendo a uno, hijo, si tú haces esto sin permiso, si tomas esto sin permiso, sí, te advierto que puede tener consecuencias. Amorosamente me decía, si uno ya cometía la falta, y te lo advertí, ¿no? Y recibía uno la disciplina o el castigo, como lo queramos llamar. Entonces yo diría que la ley en esa posición de Dios amor, lo que nos muestra es una advertencia frente a esos pecados que podemos llegar a cometer y que cometemos naturalmente, ¿sí? Que cometemos y que nos generan una consecuencia. Es lo que quería decir. No, muy buena aclaración, Álvaro, y sí me gusta la comparativa que haces. Y no, y yo creo que también yo tenía algo medio equivocado aquí en la diapositiva. Entonces, a base de lo que usted estaba diciendo, lo limpié un poco. Bien, bien, bien. Ok, entonces eso tiene que ver con el punto 4 y 5 de las consecuencias, por decir, uno amenaza, o sus funciones, por decir, la ley es para amenazar, pero si es algo, si hay una amenaza, eso es ley, pero lo que consuela ya es evangelio. Pero pues sí. Siempre hay amor atrás de los dos. Ok, los resultados. Eso venía en el punto N, si no me equivoco, en la página 3 de la lectura. Em, Vivi y después Lucy. Vivi, ¿quiere hablar acerca de esos Sí, últimos dos puntos? sí, a mí me gustó esta, que me pareció muy buena. Dice, la ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos capacita para hacerlo. Al contrario, nos vuelve más renuentes al intentar cumplirla. Claro, no, nosotros sabemos, pero ahí está la pregunta que decía usted, la desesperación. Sabemos que no podemos cumplir la ley, sabemos que hemos pecado, pero si no tenemos el evangelio, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué más debo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, la ley está la amenaza y está la consecuencia de la amenaza, que es el castigo. Pero también hay una cosa que yo quiero preguntar, es cuando Natán le habla a David sobre la ovejita que le va y lo manda a Dios a que le hable a David diciéndole, había un hombre que tenía mucho ganado, tenía mucha hacienda, tenía invitados para comer, pero no quiso matar ninguna oveja y usó la ovejita del pobre hombre que tenía una sola. Entonces David ahí dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería hacer esa persona? La muerte, se merece la muerte, dijo David. Entonces Natán ahí le dice, eres tú, porque teniendo tantas mujeres, ¿por qué le quitaste? Le hizo ver el pecado de muerte y le dice, tranquilo, no vas a morir. Ahí le da el evangelio, el consuelo, pero también hay consecuencias. Pero no tendrás paz, pero tus hijos se volverán contra ti. Entonces, nosotros en la actualidad también tenemos consecuencias a pesar de ser perdonados. Porque si yo soy una persona alcohólica y tomo y me enfermo de cirrosis, yo dejo de tomar, pero la consecuencia ya está generada. Tengo una enfermedad que me lleva a una muerte tristísima. Entonces, hay consecuencias también, hay consecuencias. No es que Dios perdona nuestra alma, nos brinda el cielo, nos brinda el gozo del Señor, pero en este mundo las consecuencias del pecado que cometimos la vamos a pagar, la vamos a sufrir de una manera u otra. Eso también hay que entenderlo. Porque a veces dice, ay, pero si voy a la iglesia, oro, clamo, canto alabanza, obra, 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 y cada vez estoy peor.
pero hay que analizar también, hay que ver. ah, bueno, ahí viene después la parte de examinarse uno mismo. Las consecuencias están. No es que es una obra de arte, una magia, un truco que hace Dios. No, Jesús vino a salvar nuestro espíritu, nuestra alma, a no morir en el infierno. Pero las consecuencias hay que pagarlas, pastor, acá, lo que uno comete. Sí, gracias, Vivi. Ese es algo que vamos a hablar en este curso cuando nos toca a nosotros casos en que queramos o no, nos encontramos en una situación en que tenemos que hacer algo de consejería. De a veces la confusión, el error es creer que, bueno, yo estoy arrepentido y Dios me perdona mi pecado, entonces no debe haber consecuencias, porque Dios es amor y gracia, pues no, eso sería cruel, que haya consecuencias por mi pecado, porque ya fue perdonado. Ah, ahí estamos mezclando dos temas, ¿verdad? Que uno es si estamos bien con Dios, si nuestro pecado ha sido pagado, si vamos a recibir el castigo justo de nuestro pecado. La respuesta es no, porque Jesucristo lo recibió en la cruz, porque Jesús ya lo pagó. Pero ahora entra el tema que Viviana nos habla, que el profeta Natán trató con David. Estamos hablando de lo que se le llama, sí, consecuencias terrenales, ¿verdad? No son consecuencias eternas, no, son consecuencias terrenales. Y cuando se trata de hijos de Dios, creyentes, ya estamos hablando de disciplina amorosa de un padre, ¿verdad? Uy, a veces eso viene en forma de un castigo que pone el gobierno, eso viene tal vez con algo físico en el cuerpo, que es una consecuencia de un pecado, un estilo de vida pecaminoso, a veces es algo, una rotura o romper una relación en esta vida que aunque sí el pecado ha sido perdonado, pues a veces de la relación en esta vida se ha dañado a tal grado que no se puede restaurar en este momento, o a veces en esta vida no se puede, pero pues hay no es separar los dos temas, pero es entender cada cosa en su lugar, ¿ok? Excelente aclaración, Vivi. Ese punto va a ser súper importante cuando se trata de aplicar la ley del Evangelio en la consejería. Uf, en la consejería matrimonial es bastante importante ese punto. A veces creen que, no, pues ya pedí perdón, así que pues ya todo está bien. Bueno, vamos a hablar. Ok, ok, gracias, Vivi, por aclarar. Y por último, Lucy, perdón, la hicimos esperar. Lucy, ¿cómo está? ¿Quiere participar, Lucy? Buenas noches. Sí, pastor. Buenas noches, pastor, nuevamente a cada uno de ustedes y con las consecuencias que trae de ley y evangelio, ¿no, pastor? Porque, mira, le comento, cuando nosotros empezamos a compartir la palabra, en acá mucha gente huye cuando le empiezas a hablar ley y evangelio. Solamente quieren hablar de evangelio y no quieren oír la ley. Mm, Y hablan de Dios es amor, hablan de amor, sí. Nuestro Señor es misericordioso, amoroso, bondadoso. Pero en acá va la desobediencia que va el hombre, porque en la ley está escrito, es la palabra de Dios que nos ha dado instrucciones para nosotros poder cumplirla. Pero las consecuencias trae, porque dice, en lo eterno, claro, te vas a irte al cielo, pero acá en la tierra las consecuencias, la sociedad te condena. Y siempre yo les comparto, les hago un ejemplo con el semáforo. mm, El semáforo rojo, el color rojo, el ámbar y el verde. Y el verde es evangelio.
y el ámbar es prevención y el rojo es muerte. Entonces no puede pasar un vehículo cuando está sabiendo que está rojo, pero ya le ha prevenido con un ámbar, ¿verdad? Y se está mandándose y bueno, va a chocar. Y eso es lo que pasa y eso es cuando sufres las consecuencias de lo que hacen. Y a lo que voy de esto, pastor, y siempre les comparto a la gente, que la ley nos contrae, ¿verdad? Y siempre les digo también como el candadito, la ley es el candado y la llave es el evangelio. Porque por la llave nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Les hago 1000 ejemplos a la gente o también les hago ver con el espejo porque muchas veces creen que no tienen pecado, nunca hacen cosas malas, siempre están bien. Y me ha tocado compartir con iglesias que ya son congregaciones bastante importantes, pastor, que al final me quedé sola por hablar ley y evangelio. Pero bueno, tengo que hablar de lo que es, pastor, no lo tengo que esconder, no le tengo que hablar evangelio nomás, porque no funciona así. Sin ley no hay evangelio, pastor. Eso quería compartirles, pastor. Sí, no, muchas gracias, Lucy. Y pues justo lo que nos dice Lucy tiene que ver con el último punto aquí de a quiénes va dirigida la ley y a quiénes va dirigido el evangelio. Me gustó mucho el último, los últimos párrafos. Bueno, lo voy a poner en el chat, a ver. em, yo creo que lo puedo poner aquí en la diapositiva. Me hago grande, en un momentito. Ok, es uno de los últimos párrafos. Me gustó bastante. Creo que vale la pena leerlo otra vez. Fue este. Mientras que la ¿Te lo persona... ayudo? Sí, adelante, Álvaro, por favor. ¿Sí, sí está bien la letra? No, pero yo lo tengo acá. Adelante. Donde dice mientras, mientras. ¿Mientras qué? Ah, Ujú. mientras que la persona se sienta cómoda, ¿sí? Sí, esa. Eso. Mientras que la persona se sienta cómoda en su pecado o no está dispuesta a dejar alguna falta en particular, se le habla solamente la ley, la cual maldice y condena. Pero tan pronto como recapacita y se atemoriza, se le habla el evangelio, ¿sí? Ya que en el temor indica que ya no es un pecador satisfecho con su modo de ser y vivir. Mientras el demonio controle a alguien con un solo pecado, la persona no está aún lista para recibir el mensaje del evangelio. A tal persona solamente se le debe predicar la ley. El Ok. pecador contrito, ¿continúo o hasta ahí? Sí, no, hasta ahí, hasta ahí. Sí, o sea, tener cuidado, tener cuidado. Y, y luego, pues, va a decir lo contrario, es que, pues, si es un pecador que hambre, tiene hambre de espiritual, de saber que reconoce su pecado y quiere perdón, desea el perdón de sus pecados, pues a esa persona lo contrario, ¿verdad? Hay lugar para ti. Ven a Jesús, encuentra descanso en Él. Tus pecados te son perdonados. O sea, alguien lo dijo así de que vamos a afligir a los cómodos con la ley y vamos a consolar a los afligidos con el evangelio. ¿Lo digo otra vez? O sea, si lo entendieron. Vamos a afligir a los cómodos con la ley. Vamos a consolar a los afligidos con el evangelio, ¿sí? Sí, perfecto, pastor. Ujú, ujú. Bien.
Entonces, un ejemplo bíblico em, de, pues, cómo aplicar ley y evangelio en tu propio corazón. Yo quiero ir al Antiguo Testamento a uno de mis casos favoritos, em, José, Génesis 39. Génesis 39. Em, Pueden abrir sus Biblias ahí, a Génesis 39. Me gusta mucho. Esta es la parte que José fue vendido por sus hermanos como esclavo y ya está trabajando. Básicamente es administrador de la casa de un oficial importante en Egipto, ¿ok? Y le va bien, le va bien. Solo que tiene un problemita con la esposa del patrón. Génesis 39 7 a 12. Ahora, vamos a leerla y fíjense cómo José aplica la ley propio, a su propia vida, ¿ok? A su propio corazón. Que piensen en esto también eh, él no tenía la Biblia escrita todavía, ¿verdad? Pero ya tiene la ley. ¿Dónde la tiene? Pues en su corazón. Obviamente su familia conocía, es hijo de Jacob, hijo de Israel, su familia conocía al Dios verdadero, o sea, tiene conocimiento del Dios verdadero, pero nunca, no hay nada escrito, pero igual tiene el conocimiento de Dios, tiene palabra de Dios, tiene conocimiento de su abuelo, su bisabuelo Abraham, su abuelo Isaac, su papá Jacob, pues está todo eso en la fe en esa familia, pero em, ¿cómo va a aplicar José a una situación en la vida diaria y a sí mismo, ¿ok? La ley, ¿y cuál uso de la ley? Aquí hablando pues, espejo, freno, guía. ¿Cómo usa la ley, José, aquí? Bien, ¿quién lee? Génesis 39 7 a 12. ¿Quiere, pastor, que leo Dale, yo? dale, dale, por Muy favor, sí. bien. Del 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios hablando a ella, a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella? Aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de esa casa allí. Y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera. Llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirá, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José. ¿Hasta dónde era? Sigo. Hasta ahí está bien, Hasta hasta que ahí. vi. Ajá. Ah, ¿está bien? Pues si no sigo, pastor. Sí. No, así está bien, así está bien. Creo que ya tienen como el contexto, ¿verdad? Ya más o menos tienen la idea. Ahora, el punto que yo planteo con ustedes, ¿cómo aplicó José la ley en esta historia, en esta situación en que se encontró en la vida diaria?
¿Cómo Él aplicó la ley? respetó, perdón, Álvaro, después quiere hablar, hablo yo. La ley la tuvo en cuenta como freno, como freno, Mm, ¿sí? Porque, porque se acordó de que primero, cómo iba a ser un grande mal y pecar contra Dios. O sea que ya conocía y se frenó, mejor dicho, se frenó. Y también puede decirse que puede ser como una guía, ¿no? Bien, ujú, Como sí. una guía, como freno y como guía tal vez. Sí, Sí. freno porque se aleja de la tentación y como guía sabe que no estaba bien hacer las cosas contra su amo y contra su Dios. Ujú, ujú, excelente. Así que él tuvo, digamos, bueno, el valor, el Espíritu de Dios estaba obrando en él para identificar en esta situación, wow, miren lo bendecido que soy, que miren mi jefe, mi patrón confía en mí plenamente, no me ha prohibido nada, salvo la esposa. Es lo único que queda fuera. Yo puedo hacer lo que quiera para bien porque yo tengo la plena confianza de mi patrón. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero lo que dice Álvaro es más importante que eso, que lo terrenal, es reconocer que si yo hago esto, eso sería un grande mal contra Dios. Y aplicar la ley es muy importante en tu vida diaria, pero no solamente por temor a las consecuencias. Sí menciona eso, José, sí es válido mencionar eso, pero también es vertical. No solamente es decir, pero ¿cómo le voy a hacer eso a mi esposa? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi Digamos, empresa? Es, ¿cómo voy a hacer eso a mi Dios? ¿Cómo voy a robar cuando Dios me ha dado tanto? ¿Cómo voy a cometer tan grande mal contra Dios? ¿Cómo voy a maldecir a mi vecino cuando Dios me ha... ¿Cómo voy? O sea, reconocer que cuando pecas, estás pecando contra Dios. Es aplicar la ley a ti mismo en el día a día. A veces, amigos, es después del hecho, ¿verdad? ¿Qué tal si ya cometí el pecado? Ahora voy a usar la ley como espejo, ¿verdad? Y voy a decir, tal vez me molesté y no era necesario. ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a usar la Biblia como ley y voy a decir, ah, recuerdan que en Corintios 13 dice que el amor es paciente. Joel, ¿cómo te vas a molestar tan rápido con tu familia cuando el amor es paciente? Joel, has pecado contra tu familia, pero has pecado contra Dios, no actuaste con amor, Joel. Estamos hablando, parece que José dijo aquí en voz alta eso a la señora, ¿verdad? En presencia de la mujer que estaba ahí, parece. Pero tú tienes, ¿quién es leí una vez en un libro de quién es la persona que más te habla cada día? Tú mismo. mm, Hay lo que le llaman, bueno, en inglés es self-talk, es lo que tú te dices a ti mismo en tu cabeza. Esa es la voz que más estás escuchando y estamos hablando de que podemos brincar fácil a de que, ¿cómo vamos a aplicar la ley a los demás? Yo, antes, en versiones anteriores de este curso, yo era, ok, vamos a ley evangelio en el sermón, ley evangelio en consejería. Sí, vamos a llegar a ese punto, pero creo que empieza con la persona en el espejo. No es lo mismo lo que Jesús estaba diciendo, que tú antes de así quitar el pedacito del ojo de tu hermano, pues fíjate que tienes una viga en tu propio ojo y sácatela primero. Aplica la ley a ti mismo primero, hermanos. Eso es lo que nos está instruyendo el Señor Jesucristo. Sin embargo, sin embargo, yo propongo que muchas veces
Bueno, lo que ahora estoy diciendo tal vez es muy natural, porque muchos creyentes, muchos de nosotros traemos una conciencia bastante afligida. Andamos decaídos, hasta deprimidos. ¿Por qué? Porque a veces solamente estamos aplicando la ley a la persona en el espejo. O sea, sí, sería un error no aplicar la ley a ti mismo. También sería un error solamente aplicar la ley a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Uno es mejor que el otro? No, los dos traicionaron a Jesús. Los dos lo negaron en cierta forma. Los dos propongo que sintieron algo de la ley, ¿no? Los dos, Judas aventó las monedas y dijo, he pecado contra sangre justa o algo así, sangre inocente, ¿verdad? Y Pedro salió llorando, pero el problema es si nos quedamos en la ley. Hermanos, esta noche pues van a ir a dormir en un ratito. Yo los animo a aplicarse a sí mismo también el Evangelio. Romanos 7:7, el otro verso que les quiero compartir. Romanos 7, no, perdón, 7:7 es bueno, pero también vamos mejor a versos 24-25. ¿Alguien nos puede leer solamente versos 24-25? Y después sería todo para hoy. Yo digo que tuvimos una Lo leo, clase. pastor. Por favor, hermano. 24-25. Dice así: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Ay. Está en todo ese capítulo hablando de cómo él se aplica la ley a sí mismo y dice, sí, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, lo malo que quiero decir, ya no voy a hacer tal pecado y lo sigo haciendo. Dice, ¿qué me pasa? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, Pero ahí es gracias, evangelio. gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Sí, ¿por Joel, qué? pero ahí es evangelio. Díganos. No, ahí sería ya evangelio. Se está apoyando en la ley de Dios, pero ahí ya sería evangelio para salir él de esa miserableza de su vida. Eso es. Y se explica más en lo que viene en 8:1, ¿verdad? Exactamente, Álvaro, a eso vamos, que si te quedas en capítulo 7 es mucho, él está explicando esa lucha de la carne y el nuevo Pablo, el nuevo Álvaro, que hay una lucha y te vas a frustrar, te vas a, te vas a decir, pues, ¿qué está pasando? ¿No se supone que ya soy creyente? ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué? Ese es como, no sé si pues los indígenas en mi tierra cuentan una historia de que no, que un abuelo le dice a su nietecito que no, que es que dentro de mí hijito, te quiero contar que hay dos lobos dentro de mí. Ah, sí. El hijito dice, ¿cómo, abuelo? Dos lobos, se asusta, dice, ¿cómo? Se fascina ¿de qué estás hablando? ¿Dos lobos? Y dice, sí, es que uno los dos son muy feroces, pero uno es noble y es bueno y lucha por el bien y lucha por su familia y los protege, y el otro es malo y solo quiere matar y robar y atacar y a todos y siempre están peleando y el niño hace, qué serio, abuelo, ¿y quién gana? Y el abuelo, ¿qué dice? ¿Alguien recuerda? ¿Quién gana? Sí, ¿Qué el que dice? tú dejes, el que tú dejes, el que tú dejes desarrollar dentro de ti. Sí, sí, sí.
Hermoso, eso es hermoso, eso es hermosa esa historia indígena. Ey, Y se sí, parece mucho a la caricatura de la otra, de Picapiedra, los Picapiedras. El ángel por aquí a un lado y el diablito por el otro aquí. ándale, Es sí. la misma Eh, cosa. Es eso, y Pablo está explicando todo eso en capítulo 7. O sea, nos da de entender que, miren amigos, nunca queremos pecar, nunca, nunca, nunca. Pero Pero está pecamos. diciendo que es inevitable, va a pasar. Mm. Entonces, cuando pasa, ¿qué hacemos? Pues, ok, reconocemos nuestro pecado, claro, y nos arrepentimos, pero después nos quedamos de decir, ah, miserable de mí, ¿quién me salvará? Y ahí aplicamos el Evangelio. Ya no hay ninguna condenación en Cristo Jesús para los que están en Cristo Jesús. No hay. Sí, la ley nos convence de nuestro pecado, pero el Evangelio. Ahora, ¿cómo sería esto de aplicar el Evangelio a ti mismo? Yo tengo una hermana en Cristo, ella, bueno, cuando yo trabajaba con una parroquia con los apaches, los indígenas en el sur de Estados Unidos, ella trabajaba como como administradora de la oficina de la iglesia, las finanzas, etcétera, y ella manejaba esa parte y luchaba mucho con depresión y con otras cosas, pero eh, un día llegué a la oficina y vi donde ella más o menos tenía un escritorio, vi ahí en la pared, dice, "Ay, yo soy hija del Dios Altísimo, bautizada y lavada, ganada con la sangre de Jesucristo." Y es de, así se aplica el evangelio a la persona en el espejo. Tú, Juan Reyes, tú eres hijo del Dios Altísimo, bautizado y lavado por el Señor Jesucristo. Es muy fácil, no digo fácil. Ustedes han sido capacitados cómo aplicar el evangelio a la gente. No se olviden aplicar el evangelio a sí mismo. Y por eso preguntamos, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y para mí, ¿dónde veo que me ama a mí? ¿Dónde veo, y si estoy preparando un texto para predicar, ok, ¿dónde veo que Dios te ama a ti? Está diciendo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación para Joel Sutton. Y Álvaro puede verse en el espejo y decir, ya no hay ninguna condenación para Álvaro Moreno. Así es aplicar el Evangelio. Y Pablo lo hace mucho en sus escritos. No es egoísta, es importante. Pablo dice, pues yo soy el peor el primero de los pecadores, ¿verdad? En Primera de Timoteo. Pero por la gracia, por la misericordia de Dios, Dios me eligió. ¿Ok? Apliquemos ley y evangelio a nosotros mismos. Vivi, último comentario y yo creo que ya nos despedimos para hoy. Vivi. Sí, pastor, hablaba de cómo aplicar la ley y el evangelio a nosotros mismos, ¿no? Mire a Ujú. mí cómo me resulta o me lleva la palabra a aplicar la ley y el evangelio casi todos los días, ¿verdad? Cuando dice la Santa Cena del Señor, examínese cada uno a sí mismo si es digno de compartir el cuerpo y la sangre. Entonces, ahí yo aplico la ley. ¿Cómo estoy adelante del Señor? ¿Qué, qué me ha pasado hoy? ¿Cómo fue mi día? ¿Cuántas veces me he enojado? ¿Cuántas veces he tenido mal pensamiento? ¿Cuántas veces he rezongado o me he quejado? Por decir. Entonces me examino, ay Señor, perdóname. Y automáticamente yo siento, porque Él ofrece ese perdón a través de su cuerpo y de su sangre. Y ahí está mi evangelio.
Yo lo di todo por vos. Acá tenés mi cuerpo y acá está mi sangre. Pagué todo por vos. Entonces, tal vez no tengo que ir mucho más allá de la palabra para poder aplicar esa ley y ese evangelio a mi vida, porque sé que peco. Me enojé, me dejó el colectivo parado y no pude viajar y mil cosas pueden pasar. Pero cuando yo entiendo que Él hizo todo por mí y por todos nosotros, sin merecernos, le digo, gracias, Señor. Y en lo de Pablo, me encanta Pablo, es mi apóstol preferido. Él dice, pero mi ser interior se deleita en la ley, dice, pero en mis miembros habita el pecado. Las pasiones humanas, pastor, somos carne. Eso nos lleva a tentaciones, pero si nosotros meditamos con la palabra, estamos en el espíritu y nos estamos deleitando tanto en leer la ley como leer el evangelio, porque decimos gracias, Señor, porque nos corriges, nos ayudas y nos guía. Y yo ahí aplicaría en el verso que leyeron de José, freno y guía, no ley, freno y guía, porque él se frena, porque tiene, tiene una moral, él tiene moralmente principios morales. ¿Cómo voy a pecar contra Dios que me ha salvado de tantas peripecias y estoy ahora con un Señor que es mi amo, aplica el mandamiento sin saber, que me ha dado todo? Entonces él tiene ética moral, él. Usa ética moral y prefiere ser castigado, pero no pecar. Entonces, la guía busca para el creyente, para que le tiene temor a Dios, busca en la guía agradarle a Dios, porque él sabe que le va a agradar a Dios, no accediendo a la seducción de ese pecado. Entonces, para mí ahí es freno por amor a Dios y a su amo, y es guía, porque él no es incrédulo, él es creyente. Eso quería participar, ¿no? Es lo que yo entiendo. Usted después Sí, corregirá. no, gracias, Vivi, gracias. Sí, cada día pues es el punto, que esto de aplicarle evangelio es a diario. A veces tenemos que erróneamente la idea de que, pues Dios me convirtió. Bueno, otros creyentes hablan de, acepté a Cristo en tal año, tal fecha, y pues ya quedó. Es de, no, esto Dios, y nosotros sabemos que es más bien Dios nos convirtió, Dios nos salvó, pero pues ahí nos quedamos a veces en el pasado y es reconocer que no, hoy necesito ley. Hoy necesito evangelio, necesito ley para mi carne pecaminosa, necesito ley para guiar mi nuevo ser, pero sobre todo necesito evangelio. La palabra evangelizar no solamente es para los incrédulos. Yo necesito que ustedes me evangelicen todos los días. La primera tesis de Martín Lutero dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, eh, hagan penitencia, o sea, arrepiéntanse, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia, o sea, eh, fuera arrepentimiento. El arrepentirse no es una sola vez, Es todos los días. es todos los días. ¿Y qué es más? ¿Qué nos lleva, qué produce arrepentimiento en nosotros más que ley y evangelio? Ley, mostrarme mi pecado; evangelio, mostrarme mi Señor Jesucristo; ley ya guiándome para huir del pecado, como lo hizo José. Pues no se Hay un quedó ahí. versículo, Lucy, dale. hay un versículo donde dice, el que viene en pos de mí, niégase. Asimismo, Eh, cada día toma eh, tu cruz y sígame.
Y no es otra cosa que esto mismo. También se puede referir a sufrir, a sufrir ataques de fuera, de persecución, pero sobre todo, pues son los ataques que uno sufre de su propia carne, que uno sufre del diablo mismo o del mundo alrededor, pero pues es eso, justo lo que Lucy está diciendo. Oremos, hermanos. Padre Santo, ¿qui- ¿quién nos salvará? Miserable de nosotros, miserables somos. Todos los días tenemos momentos de debilidad, caemos, nos resbalamos, nos desviamos, pero sabemos que tú eres fiel y siempre podemos acudir a ti pidiendo perdón. Y siempre, siempre, siempre nos vas a dar un sí. Claro que sí, te perdono. Nos das el Evangelio en abundancia, Señor, y por eso te alabamos y bendecimos. Y por eso, Señor, nosotros con confianza podemos acercarnos a tu trono de gracia pidiendo tu ayuda, pidiendo tu comprensión y tu compasión y tu paciencia y misericordia con nosotros, Señor, porque nosotros somos tus hijos y tú, el Padre, nos conoces. Sabes que somos, mm, pues somos simplemente mortales, hechos de tierra, del polvo nos hiciste, al polvo volveremos, Señor. Así que sabes que somos frágiles y que necesitamos mucho de tu ayuda todos los días. Que tu ley, que tu espíritu nos muestre en cada día donde hemos pecado, frenen, que nos frenen de caer en pecado, no nos dejen caer en tentación, como Jesús nos enseñó a orar, pero pues que también nos perdonas cuando llega ese momento, que tu evangelio nos cubre, la verdad, el amor, la gracia, que nos cubra para que nosotros no nos quedemos en la ley, sino que el evangelio es lo que nos salva, nos perdona, nos sana. Así que pues, Señor, te damos gracias porque ya no hay condenación para la persona en el espejo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Que pasen linda noche. Nos vemos Buenas el noches, próximo bendiciones. martes, ¿ok? Buenas noches, pastor. Buenas Eh, noches, hermanos. Que Perdona, descansen. Bendiciones. Chao, Juan. Chao, Félix. Chao, Luis. pastor. Que descansen. Buenísima la Chao, clase. Lucy. Gracias, Gracias. Chao, Vivi. bendiciones, Que bendiciones. descanse, Vivi. Estaremos orando por Miguel, Vivi. Pues que descansen Gracias, todos. pastor. Chao, Muchas Juan. gracias. Chau, chau. Bendiciones para Saludos, todos. saludos a la familia. Chao, chao. Gracias.